tal, muchachos? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal. El tema del día de hoy que vamos a estar tratando es el de velocidad media, velocidad promedio. Me gustaría hacer una pequeña introducción de cuáles van a ser las variables que vamos a estar utilizando. Bueno, nos dice que la velocidad media, también conocida como velocidad promedio, muchas veces por ahí las confundimos, pero todo depende del planteamiento que tengamos nosotros en nuestro problema. Entonces, con las expresiones que vamos a estar trabajando hoy, pues la primera de ellas, como una velocidad promedio no lo dice, sería esta expresión donde nos dice que sería igual al número de sumatoria de velocidades entre el número de velocidades. Es decir, si yo quiero sumar 3 velocidades, independientemente de la magnitud que ellas tengan, pues sumaría mis 3 velocidades divididas entre 3. Por eso no olvidemos que este símbolo significa sumatoria, número de velocidades entre, que dijimos nosotros, pues esto va a ser igual a esta expresión a la velocidad promedio. Dependerá del planteamiento que tengamos en nuestro problema. Yo recomiendo esta cuando tenemos más de 2 o 3 velocidades, ¿sí? Tenemos algunas otras expresiones como lo son velocidad media, pues de manera sencilla, como la fórmula de velocidad también nos lo dice. También la podemos plantear de esta manera, que la velocidad media es igual a la distancia o desplazamiento, todo depende si lleva alguna dirección o sentido que nos indique el problema, entre el tiempo. Podemos plantear también una fórmula de velocidad media, dado que tengamos una velocidad inicial, una velocidad final, si nos lo llega a mencionar el problema, pues sería siempre aquí sumatoria, o sea, es como si tuvieras dos velocidades, sumar la inicial más la final, divididas entre 2. ¿Sale? Recordar que tanto cualquiera de nuestras dos variables que tengamos ahí, pues que tengan las mismas unidades, ¿sale? Por aquí también te agrego, si quieres ahí tomar nota de los despejes que podemos sacar nosotros a partir de esta expresión que tenemos acá, donde tenemos que la velocidad media es igual a la distancia entre el tiempo. Si despejamos de aquí la distancia, sería igual también a la velocidad media por el tiempo, y si despejamos el tiempo, sería igual a la distancia o desplazamiento entre la velocidad media. Esto dado a que el problema ya nos esté dando una velocidad media en estos dos casos, ¿sale? Entonces, ¿qué les parece si empezamos con un ejemplo para poder aplicar nuestras expresiones? Voy a dejar esto a un lado y vamos con nuestro primer ejemplo, ¿sale? Entonces nos dice aquí, nuestro primer ejemplo, ¿sale? Calcular la magnitud de la velocidad promedio de un autobús de pasajeros que recorre una distancia de 120 kilómetros, ¿sí? En 90 minutos. Expresa el resultado en kilómetros por hora. Consejo, vamos anotando nuestros datos primeramente. Entonces tenemos nosotros calcular la velocidad media o promedio. En este caso vamos a poner aquí, lo voy a poner así, velocidad media o promedio es nuestra incógnita, ¿sale? De un autobús de pasajeros que recorre una distancia, ¿sí? Una distancia de 120 kilómetros en un tiempo, nos dice aquí, de 90 minutos. Ahí tenemos nuestros datos, ¿sale? En este caso tenemos que expresar nuestro resultado de velocidad ¿en qué? En kilómetros por hora. Hay que fijarnos bien en nuestro análisis dimensional de nuestro problema, ya que tenemos que ver que nuestras unidades estén en una variable y en otra para poder hacer nuestro análisis dimensional. En este caso nos lo piden en kilómetros por hora. En la distancia sí cumple con esos kilómetros, sin embargo el tiempo no nos lo cumple. Entonces tendremos que hacer una conversión de minutos ¿a qué? A horas para cumplir con eso. Entonces nosotros tenemos 90 minutos, no tiene unidad abajo, le ponemos un 1 y hacemos nuestro factor de conversión. Minutos arriba, para que se eliminen, los ponemos abajo y arriba horas. Si decimos que una hora tiene 60 minutos, en este caso, pues estos minutos y estos minutos se nos hacen 1, ¿sí? Y tan sencillo como decir 90 entre 60, ¿sale? 90 entre 60 nos da un resultado de 1.5. Entonces vamos a estar trabajando con un tiempo de 1.5 horas, ¿sale? Para que nos puedan dar nuestras variables. Entonces la pregunta ahora sí es, yo puedo calcular la velocidad media a partir de la distancia y el tiempo. Pues claro que sí, ¿no? Ya lo habíamos visto acá. Y si nosotros conocemos distancia y conocemos el tiempo, pues podemos calcularlo con esta expresión.
Entonces decimos nosotros que la velocidad media o promedio en este caso va a ser igual a ¿qué, muchachos? A la distancia entre el tiempo. ¿Podemos sustituir? Sí, podemos sustituir ya. Entonces decimos velocidad media, ¿sí? Va a ser igual a la distancia de ¿cuánto? De 120 kilómetros entre nuestros 1.5 horas. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque nos está pidiendo un resultado en kilómetros por hora. Entonces tenemos nosotros, borramos y decimos 120 entre 1.5, 80. ¿80 qué? Serían 80 en este caso, ya son kilómetros por hora. Ahí lo tenemos nuestro primer ejemplo. ¿Sí? Vamos con nuestro segundo ejemplo que nos dice lo siguiente. Dice aquí, determine la magnitud de la velocidad media de un móvil que lleva una velocidad inicial cuya magnitud es de 3 metros por segundo y su velocidad final es de 4.2 metros por segundo. Vamos anotando nuestros datos. Determine la velocidad media, mi incógnita, ¿sale? Entonces nos dice aquí, la velocidad media es nuestra incógnita. Nos la pide en alguna unidad, no nos hace referencia. Vamos a hacer el análisis diferencial de las otras variables y vamos a ver en qué nos va a quedar. Tenemos nosotros una velocidad inicial de ¿cuánto? De 3 metros por segundo y tenemos una velocidad final de ¿cuánto? De 4.2 metros por segundo, ¿sale? En este caso, pues estamos trabajando con velocidades iniciales y finales, pero si te fijas tenemos dos velocidades. Por acá teníamos una expresión que yo te decía que la velocidad media es igual a la velocidad inicial más la final entre 2. Podemos trabajar con esa expresión, ¿sí? Entonces decimos que la velocidad media es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2. Analicemos nuestras unidades, en este caso las dos están en metros por segundo. El problema no me está haciendo alguna aclaración o me está pidiendo en alguna unidad específica, pues lo podemos sustituir de esa manera. Entonces empezamos, la velocidad media es igual a velocidad inicial 3 metros por segundo más, ¿sí? 4.2 metros por segundo. Esto dividido entre 2, ¿sí? Velocidad media va a ser igual, entonces tenemos nosotros 3 más 4.2, tenemos 7.2 entre 2. Para que nos dé un resultado, 7.2, ¿sí? Entre 2 de 3.6, ¿sí? 3.6, que son, como se suman aquí las unidades, pues se permanecen, ¿verdad? Se mantienen igual, metros por segundo. Ahí tenemos otra aplicación de la velocidad media. Vamos con otro ejemplito, ¿sí? Nuestro ejemplo número 3, que nos dice lo siguiente. Encuentra el desplazamiento en metros que realizará un ciclista durante 7 segundos si lleva una velocidad media de 30 kilómetros por hora. Nuevamente, primer paso, chicos, vamos anotando nuestros datos. Encuentra el desplazamiento. Recuerda, desplazamiento es una cantidad vectorial. Lo vamos a indicar como debe de ser con su flechita ahí arriba. Sí, es nuestra incógnita y nos lo va a pedir en metros. Que realizará un ciclista durante 7 segundos. Ese tiempo, sí, son mis 7 segundos, mi variable del tiempo. Si lleva una velocidad media, ojo, ya te está dando la velocidad media, ¿sale? De 30 kilómetros por hora, que estamos trabajando con cantidades vectoriales, nos dice que en una dirección al norte. No se me confundan, el hecho de trabajar con distancias o desplazamientos, sabemos que la distancia es escalar, el desplazamiento es vectorial. Cuando nos indiquen desplazamiento, pues indicar qué sentido o dirección lleva, pero hacer la referencia para no quitar la formalidad de su flechita ahí arriba, ya que es una cantidad vectorial. Entonces, volvemos a esto. Pregunta. Nos están pidiendo a nosotros que calculemos el desplazamiento en metros. Sin embargo, fíjate bien, tú aquí tienes el tiempo en segundos y acá tienes la velocidad en kilómetros por hora. ¿Qué te parece si esa velocidad de kilómetros por hora cambiamos los kilómetros a metros y cambiamos nuestras horas a segundos para que puedan tener un análisis dimensional? ¿Sale? Entonces vamos escribiendo lo que nosotros conocemos, que en este caso son mis 30 kilómetros por hora
hacemos nuestros factores de conversión. ¿Cuántos vamos a hacer? Pues vamos a hacer dos, ¿no? Uno para los kilómetros y el otro para las horas. Y lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? Kilómetros arriba, los ponemos abajo. ¿A qué los quiero convertir a metros? Horas abajo, las ponemos arriba, ¿sí? Y las vamos a cambiar a qué las quiero, a segundos. Y decimos, una hora tiene 3600 segundos y un kilómetro tiene 1000 metros. Vamos a ver quién se elimina. Nuestros kilómetros con kilómetros, horas con horas, para que me queden mis metros por segundo. ¿Qué operaciones vamos a llevar a cabo? Siempre lo que queda arriba, multiplicación, y lo que queda abajo, división. Entonces decimos nosotros, ¿sí?, que van a ser 30 por 1000 igual entre 3600, ¿sale? Ahí lo tenemos, nos da un resultado de 8.33. Dejémoslo en dos decimales, ¿les parece? 8.33, ¿ahora qué son? Ahora son metros por segundo. Con esa velocidad media voy a estar trabajando. Entonces decimos nosotros, ¿te acuerdas que de acá, de esta expresión, veíamos nosotros que podíamos obtener la velocidad? Por ejemplo, en este caso, nosotros conocemos la velocidad media, ¿sí? Y conocemos el tiempo, podemos conocer la distancia o el desplazamiento. En este caso, la distancia o el desplazamiento me quedaría como de velocidad media por el tiempo, ¿sale? Por ahí les pueden regresar el vídeo y pueden checar cómo me queda el despeje. Por lo tanto, decimos nosotros que el desplazamiento es igual a la velocidad media por el tiempo. Y podemos sustituir, ya que hicimos ya nuestro análisis dimensional. Y decimos entonces, velocidad media, la de 8.33 metros por segundo por el tiempo, que son mis 7 segundos. ¿Sale? En este caso, fíjense bien la importancia de tener un buen análisis dimensional. Segundos arriba y segundos abajo se eliminan para que me queden metros y cumplir con mi desplazamiento. Que no se nos olvide, ¿verdad?, que es vectorial en este caso. Y vamos a tener nosotros, calculadoras, mis 8.33 por 7. Son 58.31 metros. ¿Qué dirección llevaba la velocidad media? Al norte, ¿sale? Por lo tanto, también ese desplazamiento va en la misma dirección. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo donde calculamos desplazamiento con las mismas expresiones de velocidad media. Cabe destacar que aquí ya nos daban una velocidad media calculada para que no se confundan. Y vamos con un último ejemplito, ¿sí? Muy sencillo también. Nos dice lo siguiente: calcular el tiempo en horas, ¿sí? Calcular el tiempo en horas en que un automóvil efectúa un desplazamiento de 3 kilómetros, ¿sí?, si lleva una velocidad media de 50 kilómetros por hora al sur. Entonces, ¿cuál es la incógnita? Primeramente, calcula el tiempo en horas. Entonces, el tiempo, mi incógnita, en horas. De un automóvil que efectúa un desplazamiento, su flechita de cantidad vectorial de 3 kilómetros. Si lleva una velocidad media, ¿sí?, si lleva una velocidad media, ahí está, de 50 kilómetros por hora. ¿Hacia dónde? Hacia el sur. Por lo tanto, aquí también pues el desplazamiento es al sur, ya que son vectoriales. Pongámosle su flechita, ¿sí? Pregunta, chicos, ¿puedo calcular el tiempo a partir de la distancia y la velocidad media? Claro que sí. Si revolvemos acá nuestro formulario, pues tenemos que a partir de esta fórmula también podemos calcular el tiempo. Si yo conozco a quién, en este caso, a la distancia y la velocidad media, que es el caso, y nuestra expresión nos queda como, vamos a ponerlo si gustan de otro color, ¿sí? Nos queda como tiempo es igual al desplazamiento, en este caso, entre la velocidad media. Estamos trabajando con desplazamiento, ¿sí? Y pues podemos sustituir, pero antes de eso no hay que pasar desapercibido. Chequen las unidades. Tenemos el desplazamiento en kilómetros, tenemos la velocidad media en kilómetros por hora. Entonces, pues podemos nosotros llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque tengo kilómetros y kilómetros aquí y me lo piden en horas, y si cumple, la velocidad media está en horas y podemos cumplir con eso. Entonces, ¿qué les parece si sustituimos? El tiempo va a ser igual, desplazamiento 3 kilómetros entre, ¿qué dijimos?
La velocidad media, 50 kilómetros por hora. Si llevamos a cabo nuestro análisis dimensional y kilómetros se hacen 1 para que me quede ese tiempo que me piden en horas. Entonces, calculadoras y decimos nosotros 3 entre 50 para que me dé un resultado, ¿sí?, de 0.06 horas. Ahí lo tenemos, ¿sale? Entonces vimos unos 4 ejemplos aquí donde estuvimos analizando nuestras expresiones, ¿sí?, de velocidad media, donde llevamos a cabo también, por ejemplo, estuvimos trabajando con esta expresión, ¿sí? Estuvimos trabajando también con esta. Miren, que no nos quede un poco la duda de cuándo utilizar velocidad media o promedio, todo depende del planteamiento, porque si te fijas también esta expresión, tenemos una velocidad inicial y final, pero no es más que lo mismo tener una velocidad 1, una velocidad 2, si son dos velocidades se dividen entre 2. Si el problema te menciona que ya te esté dando una velocidad media, como fue en el caso de este ejemplo y el anterior donde calculamos tiempo y distancia, tómenlo como una velocidad ya media que te está proporcionando el problema para poder sustituir o poder despejar de nuestra expresión más sencilla, ¿sale? Si el problema te llegara a dar más de 2 o 3 velocidades, pues puedes sacar una velocidad promedio sumando tus velocidades y dividiéndola entre el número de velocidades. Hasta aquí el video de hoy, espero que estén bien y vamos a continuar con problemas, ¿sí?, de desplazamiento, velocidad media. Hasta el siguiente video, suscríbanse y denle compartir.